Vamos a la siguiente hora de clase. Continuamos, clase número 5. Estamos hablando acerca del resentimiento, que se divide en 3. Y vamos a hablar acerca del odio, envidia, rencor. Esto de lo que estamos hablando y de lo que hablamos atrás, cuando la hermana leyó Marcos 7, 21, 22 y 23, tiene única relación con nosotros los cristianos. El inconverso no se le cuenta pecados, porque él está en pecado. En el caso de los inconversos, ellos están imposibilitados de cometer pecados. Ahora tú y yo estamos imposibilitados es de vivir en el pecado, pero estamos posibilitados de cometer pecados. Ajá. Entonces, ellos están en estado de condenación, no pueden cometer pecados, pero tú y yo, que estamos fuera, estamos en estado de justicia, sí podemos cometer pecados. Entonces, vamos a ver unos de estos que están aquí, que no nos dejan tener una oración eficaz. Hay que tomar en cuenta que estos resentimientos que se denominan raíces de amargura son compatibles el uno del otro. Casi siempre se manifiestan en conjunto, formando un vínculo vicioso, dándose una asociación recíproca para causar daños. En su mayoría, cuando hay odio, hay rencor. Donde hay rencor, hay envidia. Y así sucesivamente. De otros 3 tipos de resentimientos se derivan una serie de pecados que atentan en contra de la iglesia y que a su vez la destruyen como cuerpo. Pecados tales como la falta de perdón, el celo, la ira, el enojo, la maledicencia, el chisme, el escarnio, la censura, la difamación, el brollo, la contienda, la rivalidad, la competencia, la falta de unidad, entre otros. Por esta causa debemos luchar por todos los medios para que estos resentimientos no reinen en el corazón de un hijo de Dios. ¿Cómo combatir estos flagelos? Importante pregunta que debemos de hacer. Esto es combatido con la naturaleza del amor. ¿Cuál de los 3? Ágape, filí o ero. Del ágape de Dios, reinando y emanando de nosotros. Cuando hacemos un análisis de las verdades del reino de Dios, todo se dio y se da por amor. Las escrituras que definen el amor de Dios en 5 propiedades que son muy virtuosas. Lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace y lo que el amor no hace. Lo que el amor no deja de ser por naturaleza. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Primera a Corintios 13, 4 al 8. Cuando tenemos conocimiento de la naturaleza del amor de Dios y dejamos que gobierne nuestra vida, no hay lugar para ningún tipo de resentimiento. Entonces seremos libres para vivir y disfrutar la vida de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos cuando alguien intenta ofendernos? Bueno, nosotros necesitamos llegar a un nivel de vida que nadie ni nada nos ofenda.
que nosotros nos demos el tupé, como lo dicen los argentinos, que nadie nos ofenda, que tengamos así como la concha del caimán, que todo le resbala. Me dijeron, ¿la qué? Ajá, listo. La hoja de cambur, chum, y pasó, no se pegó el agua ahí. Entonces necesitamos educar nuestra mente y determinar a quién nosotros le damos derecho a que nos ofenda y qué le damos derecho a que nos ofenda. Y punto. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, para eso debemos primero conocer a Dios exactamente como lo estamos conociendo en su palabra, y conociendo a Dios en su palabra, conocernos a nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos y qué tenemos? Y cuando alguien diga y haga algo, bueno, yo determino si me ofende o no. Y punto. Ahora, cuando lo que digan a mí no me ofende, la gente no lo va a seguir diciendo. Pero cuando la gente diga y haga algo que me ofende, que me hace llorar, más se afincan los desgraciados. Entonces ahí es donde usted y yo, y me disculpan la de desgraciado. Ajá. Y es lógico. Y seremos aptos para recibir las grandes bendiciones que vienen de Él en respuesta a nuestra oración. Jesús dijo, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, mira lo que viene, perdona si tienes algo contra alguien. Perdona si tienes algo que es resentimiento contra alguno. Marcos 11, 24 y 25. Mi pregunta es, ¿cómo puede la iglesia en una forma colectiva o el creyente en una forma individual hacer que sus oraciones califiquen ante Dios si las mayorías están llenos de raíces de amargura, odio, celo, contienda, envidia, falta de perdón, competencia, engaño, traición, falsedad? Dejar todas estas cosas no es fácil, pero es nuestra única opción para que nuestras oraciones califiquen ante el trono de la gracia y sean oídas y respondidas por nuestro Padre Celestial. Hay una lista de personas que debemos perdonar para ser efectivos en nuestra oración. A continuación, te las presento. Adiós. Marcos 7, 21, 22 y 23. Es decir, hay una lista de personas que debemos perdonar para ser efectivos en nuestra oración. A continuación, te la presento. ¿A quién es el primero que debemos perdonar? A Dios. ¿Cómo así? A nuestros cónyuges. Ay Dios, pobre vieja esa. A nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos de sangre, a nuestros líderes, a todos los que te hicieron daño fuera de tu contorno, a nosotros mismos. La oración íntima con Dios. Vamos a ver esto. La oración íntima con Dios. Quiero compartir con ustedes un campo relacionado a la oración y que es de suma importancia que a menudo lo visitemos, lo visitemos. De esto dependen el que podamos pasar a otro campo de oración. Es decir, de este tipo de oración dependen las demás oraciones, señoras y señores. Para mayor comprensión, voy a dar una explicación al sentido de lo que quisimos transmitir. Los emisores en tus pasajes diferentes, pero que tienen un denominador común. Analicemos lo dicho por el rey David en el comienzo del Salmo 91. El que habita, escuchen, el que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, no el que visita. En este pasaje estudiaremos dos términos que le dan luz a lo que quiso transmitir David en su pensamiento. Dichos términos son habitar y morar en su conjunción verbal. Morará, morará. El término habitar del hebreo en este pasaje es una expresión que en su más amplio sentido indica lo frecuentativo, es estar en un lugar de manera reiterada, es estar en un territorio el cual has hecho tu habitación, el cual has hecho tu habitación. Es relativo a lo habitual, no a lo ocasional o fortuito o efímero. El término morará que aparece en el pasaje indica estar bajo el cuidado, el refugio, la protección de quien ha hecho y ha tomado en cuenta como tu única habitación absoluta. El mayor sentido es el pensamiento de David, es hacernos entender lo significativo que es el tener al Altísimo como nuestra cobertura, para estar bajo su cuidado. El término habitar está en total contraste con el visitar. Visitar indica el acto de venir a una habitación en forma casual, fortuita, ocasional, oportuna. Es relativo al visitante en contraste al morador. La mayoría en un gran porcentaje de nuestros feligreses visitan a Dios en sus oraciones con motivos equivocados, pero no habitan en intimidad, en oración genuina ante su presencia. Nunca olvidemos adorar, mandar, batallar en oración, sin antes haber visitado estos dos campos de la oración, que son la intimidad y la intercesión. Para mayor comprensión, voy a dar una explicación exegética al pensamiento de David, plasmado en el Salmo 91. Este fue una verdad que le fue revelado al rey David e hizo de ella un estilo de vida. David entendió la diferencia que hay en habitar y en visitar. Tome en cuenta que David no dijo que visitar, sino el que habita, al habitar en relación a la oración. Es hacer de ella un estilo de vida, no algo casual, ocasional, fortuito, efímero. Cuando habitamos en oración íntima delante de la presencia de Dios, es cuando se dan las bendiciones y beneficios que se nombran en el pasaje. Analicemos. El que habita al abrigo del Altísimo, Elión, morará bajo la sombra del Omnipotente, Shaddai. Tiene que ver con cobertura absoluta. Diré, declararé y publicaré: yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios Elohim, en quien confiaré. Elohim tiene que ver tiene varios significados,
en su idioma original, como una palabra intensiva para indicar la plenitud del poder de Dios, como majestuoso para indicar el gobierno real de Dios, como una alusión en la Trinidad divina, Jehová Dios, Dios Verbo y Dios Espíritu Santo. Él te librará del lazo del cazador, las trampas del enemigo y de peligros ocultos. Él te librará de la peste destructora. Salmo pestes destructoras. Él te librará de la peste destructora. Peste destructora. Aquí la referencia que hace el salmista en relación a la peste destructora es a una pandemia, que es una epidemia que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. La peste destructora, en este sentido, es significativa a una especie de pestilencia producido por un tipo de plagas. El pensamiento del que escribe es: Jehová te librará del tipo de plagas que transmitan las pestes que causan destrucción, o en viceversa, Jehová te librará de la peste que causa destrucción y que es transmitida por un tipo de plaga. Es darte inmunidad de la enfermedad mortal. Tiene que ver con librarte de cualquier epidemia y, en el mayor de los casos, de cualquier pandemia. Ahora pregunto yo, ¿será que hay algo de lo que para el momento que David estaba vivo era una pandemia a nivel mundial, y que nosotros, al conocer a Dios y a su palabra, hemos sido librados y hemos recibido inmunidad de algo que a nivel mundial lo está? ¿De qué estaré yo hablando? ¿A qué cree usted que usted es inmune ahorita en este tiempo? Te doy una pista: sentido espiritual. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez que yo fui libre del pecado, yo pasé, y todos pasamos a ser inmunes al pecado de la incredulidad, mas no a los pecados. Que tiene que ver con las tentaciones, tiene que ver con la oferta, tiene que ver con caer como un tonto o como una tonta también, porque no solamente hay tontos, en cualquier tentación, en cualquier oferta. Ahora, en cuanto a el pecado, nosotros, la iglesia, pasamos a ser inmunes a nivel mundial. Ahora, con sus plumas te cubrirá, te brindará su calor, su amor, su ternura, y debajo de sus alas estarás seguro. Tiene que ver con refugio total, escudo y adarga, armadura. Es su verdad, su fidelidad. Te garantiza el cumplimiento de todas sus promesas y bendiciones, que te cubrirán y te defenderán para toda la vida. Nunca te fallará. No temerás el terror nocturno, el ataque inesperado, imprevisto, súbito, repentino, alusión a una emboscada, ni saeta o flecha que vuele de día. No temerás a la lanza, flecha o dardo que
es disparado desde cualquier ángulo en forma desapercibida, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni mortandad, plagas que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa, el castigo de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo Elohim, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, hambruna, no te sobrevendrá mal, abundarán sobre ti todas las cosas buenas, ni plagas tocarán tu morada. Ningún tipo de calamidad invadirá tu habitación, pues a sus ángeles, hablando de aquel tiempo, mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, cuando andamos caminando los caminos de él, por supuesto. En las manos te llevarán para que tus pies no tropiecen en piedra, siempre que andemos caminando en su propósito, en su verdad. Ahora la pregunta es, si esto pasaba en el Antiguo Testamento, que habían ángeles que estaban preparados para este trabajo, ahora que estamos en Cristo Jesús y que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿para qué necesitamos ángeles? Ajá. El agente de Dios para la dirección divina en la dispensación pasada, ya va, paso aquí. Ajá. Pasada, donde el hombre no podría ser guiado por el Espíritu Santo, nuestra condición es diferente, pero igual la bendición nos pertenece. Tendremos la intervención de los ángeles a favor nuestro, según sea la ocasión, en caso que sea necesario, pero teniendo al Espíritu Santo y tomándolo en cuenta, no va a ser necesario nada de eso. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Hollará es pisotear, que en sentido figurado indica autoridad sobre las fuerzas del mal. Esto fue lo dicho por Jesús a sus discípulos en relación a la autoridad que delegó en ellos en contra de los demonios. Lucas 10:19. De aquí en adelante, el Salmo muestra la logión, discurso de Dios, cumpliendo el pensamiento escrito, dándole aprobación a lo que el Espíritu Santo inspiró en David para que hiciera registro. Por cuanto en mí has puesto su amor. Mira lo que viene ahora. Por cuanto me amas en forma incondicional, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. ¿De qué estamos hablando? De oración. Lo que indica una respuesta inmediata. Con él estaré yo en la angustia. Ahora, es innegable que pasemos por angustia, pero estar solo sin la protección de Dios en la angustia y estar con la protección de Dios en la angustia creo que es diferente, ¿no? Ahora, no significa que Dios estará contigo en medio del sufrimiento, dándote fuerzas para que lo resista hasta que te muera. El contexto dice, lo libraré en el día de la angustia, o lo libraré de todas sus angustias. El término librar es sacarte de la angustia. Lo libraré y le glorificaré. El Elión, el Altísimo, te sacará del estado más bajo de la que estabas, sumergido en la angustia, y te exaltará y te pondrá en los lugares de preeminencia, honrando su nombre. Es decir, si Él es el Dios Altísimo,
no aceptará que sus hijos vivan en la desgracia o en la degradación, en la humillación perversa y diabólica. Los saciaré de larga vida, prolongación de vida sana y abundante, y le mostraré mi salvación, y le mostraré que yo soy su Salvador, o me manifestaré como su Salvador. Después de analizar estas verdades, tenemos suficientes razones para seguir este modelo y hacer de la oración parte de nuestra vida, la vida devocional en oración, aunado al estudio de la palabra. Debe ser nuestra prioridad después de Dios. Nada ni nadie debe ocupar el lugar de la oración. Nunca nos olvidemos que lo que hagamos en Dios está en proporción directa de lo que seamos en Él y lo que recibamos de Él, señoras y señores. Analicemos lo dicho por Jesús en relación a la intimidad en la oración. Vamos a tomar un pasaje que tiene mucha relación con la vida de intimidad en la que debe desarrollar y vivir un creyente. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo: este género, oiga lo que viene, con nada puede salir, sino con oración y ayuno, según la versión que tenemos por ahí. Vamos a ver, Marcos 9, 25 y 29. El término oración que Jesús utilizó en el pasaje es relativo a la vida de intimidad que se debe tener y desarrollar en oración con Dios. Nunca un demonio será obediente ante aquel que no habita y ha desarrollado su vida íntima en oración y adoración en presencia de Dios. Jesús hizo de su vida una intimidad con el Eterno en oración y adoración. Hay algunos pasajes que así lo describen. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Mateo 14, 23. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oró. Marcos 1:35. En aquel día él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12. En el discurso que el apóstol Pablo presentó ante la multitud por el cuidado a las viudas, dejó plasmado la importancia de la vida de intimidad que se debe desarrollar ante la presencia de Dios en oración. El pasaje, creo que es Pedro. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron:
No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, Pedro y los 12, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Esto está dónde? Hechos 6, 1 y 4. El término persistir del griego es procartereo, que indica ocuparnos de continuo, sin desmayar. Nos mantendremos en el hacer de la oración, en intimidad. Un estilo de vida es habitar y estar en forma constante ante la presencia de Dios en adoración. Y para las mesas y para la parte social, encarguemos a los que haya que encargar. ¿¿Era importante la distribución diaria a las viudas? Sí, pero no era indispensable. Indispensable era el estar en el estudio de la palabra y en la oración por causa del llamado. En este tipo de oración denota el más grande deseo que tiene una criatura de estar con su Creador, a solas. La intimidad va más allá de la comunión, hasta el punto que se puede tener comunión con Dios y no estar en intimidad. En la intimidad hay más entrega. Es una relación donde no hay lugar para terceras personas. En la intimidad hay confianza, no hay reserva ni rodeo. En la intimidad hay una entrega total. Este es el sentido que presenta el apóstol Santiago cuando hace referencia, al Espíritu Santo a favor nuestro. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Santiago 4, 5. El término que se utilizó en el griego para hacer referencia al anhelo del Espíritu para con nosotros es epipoteo, que en su más amplio sentido y valor indica una forma intensiva y ardiente codicia en el buen sentido del término, producto del afecto y el amor que el Espíritu siente por nosotros y a su vez por la relación que Él tiene con nosotros. Dios es el mayor interesado, el que se pueda dar una vida de intimidad entre Él y nosotros, que agotó todos los recursos para llegar al amor, a morar, en nosotros y hacernos el camino fácil. En la antigua dispensación, la relación de Dios con el hombre se denominaba Dios por nosotros, Antiguo Testamento. En la dispensación de su Hijo, en la relación de Dios con el hombre se denomina Dios con nosotros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En la dispensación del Espíritu Santo, la relación de Dios, con el hombre se denomina Dios en nosotros, de hecho de los apóstoles para acá. ¿Sí? Antiguo Testamento, Dios por nosotros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Dios con nosotros, pero ahora, de hecho de los apóstoles para acá, es Dios en nosotros. Dios en nosotros. Pero ese Dios en nosotros, señoras y señores, no le hemos tomado en cuenta al nivel que lo debiéramos de tomar. Porque cualquiera nos dice 4 estupideces, 4 sandeces y nos ponemos a llorar y el mundo se nos pone chiquitico.
Ya va, teniendo un Dios tan grande, ¿por qué nuestro mundo se nos va a poner chiquitico? Porque no valoramos al nivel que debiéramos de valorar al hermoso Espíritu Santo que es Dios en nosotros. Ahora, el más grande deseo de Dios es estar a solas con nosotros y escuchar las más grandes confidencias para poder dar respuesta a ellas. Jesús dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, 6. La oración de intimidad es algo que se debe producir en la búsqueda unipersonal del creyente en su más grande en su más grande anhelo, estar a sola con su creador. Pero este tipo de oración, la intimidad, se da también cuando Dios en su designio nos conduce a los desiertos de la vida, en aparente ausencia de su presencia, produciendo en nuestro espíritu la más grande soledad, en su defecto, la más grande decepción, creando una intensa necesidad de su presencia. Los desiertos de Dios nos enseñan y nos conducen a entender que dicho desierto es la más grande universidad de la vida, es donde el Creador nos lleva a enfrentar nuestros temores, a enfrentar el temor por nuestro pasado, ansiedad por nuestro presente y el terror y la inseguridad por nuestro futuro. Él quiere que entendamos que las cosas no están fuera de su control, que siempre estaremos en su cuidado. El desierto de Dios es donde Él nos lleva a entender la necesidad que se tiene de la vida de intimidad, el cual Él tanto anhela de nosotros. El desierto de Dios es aquel lugar donde el Creador trata con nuestra sed de prestigio, trata con aquel deseo que emana de nosotros de querer ser reconocido. El desierto de Dios es ese lugar donde el gran yo soy nos muestra que no estábamos tan capacitados como lo creíamos para llevar a cabo su propósito, que todavía nos falta mucho. El desierto de Dios es ese lugar donde el omnipotente te lleva a depender de Él en lo absoluto. El desierto de Dios es aquel lugar, es ese lugar y ese momento donde te encuentras solo, aunque estés rodeado de tus seres queridos, que solo su presencia nos hace satisfechos. El desierto de Dios es ese momento cuando Dios te despoja de todo, dejándote desprovisto de aquello en lo que tú más confiabas, para enseñarte su fidelidad y empieces a confiar en Él sin medidas. El desierto de Dios es el lugar donde Él Todopoderoso hace fuerte a los débiles, humilla a los altivos, sencillo a los soberbios, desubica a los que creían estar ubicados para luego ubicarlos en la verdad. El desierto de Dios es aquel gran
cementerio donde el dador de la vida da vida a quien había perdido toda su esperanza de vida. Es donde Dios resucita y comienza lo que se creía estar perdido. El buscar atajos en el camino que Dios nos ha designado, en el desierto que Él ha producido, es como entrar en un callejón sin salida, del cual algún día tendremos que regresar. De no perderemos el destino y el propósito de Dios para nuestras vidas. Todo creyente debe hacer de la oración de intimidad un estilo de vida. ¿Sí? Todo creyente debe hacer de la intimidad un estilo de vida. Lo vamos a ver en nuestra próxima clase, señoras y señores.